Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para los dramas que nos hacen suspirar. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundamente en un mundo lleno de pasión, intriga y superación. Porque vamos a hablar, como ya anticipamos, de las series turcas. Sí, esas producciones que han conquistado nuestros corazones, que nos roban el aliento, que nos hacen llorar a mares y que nos mantienen pegados a la pantalla hasta altas horas de la madrugada. Y no solo eso. Vamos a explorar esas que nos muestran cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas, cómo los personajes luchan contra viento y marea, y cómo superan lo que a menudo parece imposible. Así que, si eres de los que aman las historias de amor épicas con giros inesperados, personajes que te dejan sin palabras y una buena dosis de drama que te hace cuestionar la existencia, quédate conmigo porque este vídeo te va a encantar. Y antes de empezar, por supuesto, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras recomendaciones y dejarme un comentario al final, contándome qué series turcas te han cautivado más, cuáles te han dejado pensando o cuáles simplemente no pudiste terminar. Ahora sí, preparémonos una buena taza de té turco y vamos allá. Las series turcas, ¡qué maravilla! Creo que a estas alturas, todos hemos caído rendidos ante su encanto en algún momento. Y es que, si nos ponemos a analizarlo, no es casualidad. Hay una combinación de factores que las hacen irresistibles. No sé si es su estética cuidada, que nos transporta a escenarios exóticos y llenos de belleza, sus actores y actrices tan talentosos, que logran transmitir cada emoción con una autenticidad que nos toca la fibra sensible, sus guiones que te atrapan desde el primer episodio, con tramas que se enredan y desenvuelven a un ritmo perfecto, o quizás sea esa mezcla perfecta de romance, drama, y un toque de misterio que las hace únicas y que las diferencia de otras producciones televisivas. Y dentro de este universo tan rico y variado, hay algunas series que realmente se destacan, esas que nos muestran el poder del amor en todas sus formas, la fuerza de la voluntad humana y cómo, a veces, el destino nos pone pruebas que parecen imposibles de superar, pero que, con valentía y determinación, se pueden sortear. Hoy quiero hablar de algunas de esas joyas, esas series que, si aún no las has visto, no puedes perderte bajo ninguna circunstancia. Prepárense para tomar notas, porque estas recomendaciones valen oro. Empecemos, como no, con una de las más populares y que probablemente haya sido la puerta de entrada para muchos al mundo de las series turcas, *Erkencikus*, o *Pájaro Soñador*, como la conocimos cariñosamente en Latinoamérica. Esta serie, que derrocha frescura y romanticismo, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora, creativa y de espíritu libre, que vive en un barrio tradicional de Estambul y que, de pronto, se ve obligada por las circunstancias a trabajar en la agencia de publicidad de su familia. Allí, en ese mundo tan diferente al suyo, su vida da un vuelco al conocer a Can, un hombre fascinante, fotógrafo aventurero, de espíritu indomable y que resulta ser nada menos que el jefe de la agencia. Desde el primer encuentro, la química entre ellos es palpable. Una chispa que se enciende y que se hace cada vez más intensa con cada mirada, cada roce, cada conversación. Pero, como suele suceder en las mejores historias, su relación se ve constantemente obstaculizada por malentendidos, intrigas, diferencias sociales, secretos familiares y todo tipo de situaciones que pondrán a prueba sus sentimientos. Es una serie que te enamora no solo por su trama, sino también por sus paisajes idílicos, que te transportan a la costa turca y a sus rincones llenos de encanto, sus personajes tan entrañables, con los que es imposible no conectar, y esa historia de amor que te hace creer en el poder de las almas gemelas y en la magia de los encuentros inesperados. A pesar de todos los obstáculos, Sanem y Can luchan por su amor, nos muestran cómo la confianza, la comunicación sincera y la aceptación del otro son clave para superar cualquier dificultad y para construir una relación sólida y duradera. Además, la serie nos regala momentos muy divertidos y situaciones cómicas que alivian la tensión dramática, haciendo que sea un placer de ver de principio a fin. Y no puedo dejar de mencionar la química explosiva entre Demet Özdemir y Can Yaman, que hace que su historia de amor sea aún más creíble, apasionante, y por qué no decirlo, adictiva. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo en ellos grita amor y es imposible no dejarse llevar por su romance. Otra serie que se ha ganado un lugar especial en mi corazón y que, sin duda, ha marcado un antes y un después en el mundo de los dramas turcos, es *Kara Sevda*, o *Amor Eterno*. Ah, esta serie sí que te hace sufrir, pero de la buena.
Nos presenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos, separados por abismos sociales y económicos, pero que se enamoran profundamente y de una forma que trasciende lo terrenal. Su amor, puro e incondicional, se ve truncado por una cruel conspiración familiar y las diferencias de clase que los separan de forma aparentemente irreparable. Kemal, un ingeniero honesto, trabajador y con un gran sentido de la justicia, se ve obligado a abandonar Estambul y dejar atrás a Nihan, quien, presionada por su familia, se casa con un hombre adinerado al que no ama, pero que le ofrece la seguridad económica que su familia necesita. Años después, Kemal regresa, convertido en un hombre poderoso, exitoso y, sobre todo, sediento de venganza. Pero, a pesar de todo el tiempo que ha pasado y de todo lo que ha cambiado, su anhelo por el amor perdido de Nihan sigue intacto, ardiendo como una llama que no se extingue. Esta serie es un verdadero torbellino de emociones, con personajes complejos, que no son ni totalmente buenos ni totalmente malos, con giros argumentales inesperados que te dejan sin aliento y escenas cargadas de dramatismo que te hacen soltar más de una lágrima. La historia de Kemal y Nihan es una verdadera tragedia romántica. Una historia de amor imposible que te hará cuestionar los límites del amor, la justicia, la lealtad y el destino. El sufrimiento que atraviesan los personajes es tan palpable que es imposible no empatizar con ellos, y su lucha por estar juntos a pesar de todas las adversidades te conmoverá profundamente. Burak Özçivit y Neslihan Atagul hacen un trabajo excepcional interpretando a estos personajes tan atormentados, transmitiendo cada emoción con una intensidad impresionante y logrando que la historia te cale hondo. Ahora, si me lo permiten, quiero pasar a otra joya que, quizás, no es tan conocida por el público general, pero que merece muchísimo la pena y que, una vez que la descubres, se convierte en una de tus favoritas. *Estambul Helin o la novia de Estambul *. Esta serie nos lleva a la hermosa ciudad de Bursa, donde Süreyya, una joven huérfana, independiente, moderna y con un espíritu libre y artístico, que vive en Estambul, se enamora perdidamente de Faruk, el hijo mayor de una poderosa familia tradicional y arraigada en sus costumbres. Su llegada a la mansión Boran, donde reside la familia, desata un choque cultural y generacional que pone a prueba los valores de todos los involucrados. Süreyya es una mujer moderna e independiente que se niega a seguir las reglas impuestas por la matriarca de la familia. Esma, una mujer fuerte, conservadora y con una visión muy clara del papel de la mujer en la sociedad. Esta serie es una mirada profunda a las tradiciones turcas, los roles de género, las dinámicas familiares, las tensiones generacionales y la lucha por la identidad propia. Pero también es una hermosa historia de amor que muestra cómo dos personas de mundos muy diferentes pueden encontrar un terreno común, construir una relación sólida y aprender a respetar y a aceptar las diferencias del otro. La lucha de Süreyya por ganarse el respeto de su suegra y la aceptación de la familia Boran es una constante, y su determinación, valentía y capacidad de adaptación son un ejemplo de cómo se pueden romper las barreras culturales y sociales. Aslenber y Özkan Deniz, como protagonistas, ofrecen interpretaciones impecables, que te hacen conectar con sus personajes, entender sus motivaciones y sentir cada una de sus emociones. Si lo que buscas es una serie que te mantenga al filo del asiento, con una trama llena de tensión, acción y romance, entonces *Si llave yazas o *Amor en blanco y negro * es la opción ideal para ti. Esta serie nos presenta a Ferhat, un asesino a sueldo implacable, con un pasado oscuro y un corazón aparentemente de piedra, y Asl, una doctora altruista, bondadosa y con una gran vocación de servicio que se cruza en su camino de manera inesperada y en circunstancias que jamás hubieran imaginado. Su relación comienza de forma tensa, obligada y nada romántica, pero poco a poco, y a pesar de todas las diferencias que existen entre ellos, una conexión inexplicable comienza a surgir entre ellos, una atracción que desafía la lógica y que los lleva a cuestionar sus vidas y sus elecciones. A medida que se conocen mejor, Asl descubre el lado vulnerable de Ferhat, el niño herido que se esconde tras una fachada de frialdad y dureza, y comienza a entender las razones que lo llevaron a convertirse en un hombre oscuro y sin escrúpulos. Por otro lado, Ferhat se ve cautivado por la bondad, la luz y el espíritu compasivo de Asl, y comienza a cuestionar sus principios y a replantearse el camino que ha elegido. Esta serie es una historia de amor poco convencional, un romance que florece en la oscuridad, que te muestra cómo el amor puede transformar incluso a las personas más difíciles, y cómo el bien y el mal no son categorías absolutas, sino conceptos que se difuminan en la complejidad de la naturaleza humana. La tensión entre Ferhat y Asl es palpable, la química entre ellos es explosiva,
Y su lucha por reconciliar sus mundos opuestos es una constante que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el último minuto. Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay son perfectos en sus papeles, con una química increíble y una capacidad para transmitir emociones intensas que te dejarán sin palabras. Y ahora, quiero hablarles de una serie que no solo te emocionará, sino que también te inspirará y te hará reflexionar, *Mucize Doctor*, o *Doctor Milagro*. Esta serie, que es una adaptación turca de la aclamada serie surcoreana *Good Doctor*, cuenta la historia de Ali Vefa, un joven cirujano con autismo y síndrome de Savant que lucha por ser aceptado en un prestigioso hospital de Estambul. A pesar de sus dificultades para comunicarse, socializar y para desenvolverse en el mundo de una manera convencional, Ali tiene un talento excepcional para la medicina, una gran capacidad de observación y una habilidad única para resolver casos médicos complejos. Esta serie no solo es una conmovedora historia de superación personal y profesional, sino también una reflexión profunda sobre la inclusión, la empatía, la diversidad y la importancia de valorar a las personas por sus talentos y sus capacidades, más allá de sus limitaciones o de sus diferencias. La lucha de Ali por demostrar su valía, por ganarse el respeto de sus compañeros y pacientes, y por romper las barreras que la sociedad le impone es inspiradora y emotiva. Y su viaje de autodescubrimiento, sus dificultades para entender las relaciones humanas y su evolución como persona te conmoverán profundamente. Tañer Olmez ofrece una interpretación magistral de Ali, que te hará reír, llorar, reflexionar y que, sin duda, te robará el corazón. Y para finalizar este recorrido por el mundo de las series turcas, no podíamos dejar de lado un drama de época que, sin duda, ha marcado un hito en la historia de la televisión turca, *Mutese MYZYL*, o *El Sultán*. Esta serie nos transporta al majestuoso Imperio Otomano del siglo XVI y nos cuenta la historia de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes de la historia de Turquía, y su apasionada e intensa relación con Hürrem, una joven esclava que, gracias a su inteligencia, ambición y belleza, se convierte en su esposa, consejera y una de las mujeres más poderosas e influyentes de su tiempo. La serie muestra con lujo de detalles las intrigas políticas, las luchas de poder, las conspiraciones palaciegas y los conflictos familiares que se desarrollaron en el palacio de Topkapi. Pero, más allá del contexto histórico, esta es una épica historia de amor, una relación que desafió las convenciones sociales de la época y que cambió el rumbo del imperio. La ambición, la lealtad, la traición, el amor y el odio se entrelazan en una trama fascinante que te transportará a un mundo lleno de opulencia, misterio y una gran riqueza cultural. El vestuario, la escenografía, la música y las actuaciones son simplemente espectaculares y te sumergirán por completo en la época. Ali Tergenk y Mary Muzerli, en sus papeles de Suleimán y Hürrem, son magníficos y te harán vivir cada momento de su historia con una intensidad que te dejará sin aliento. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que nos demuestran que el amor puede superar cualquier obstáculo. Ya sea que se trate de diferencias sociales, conspiraciones familiares, enfermedades, tragedias personales o simplemente el caprichoso destino, estas historias nos enseñan que la lucha por el amor verdadero siempre merece la pena. Y lo mejor de todo es que estas series no solo nos entretienen y nos evaden de la realidad, sino que también nos hacen reflexionar sobre temas universales como la familia, la amistad, la lealtad, la justicia, el perdón, el sacrificio, la importancia de seguir nuestros corazones y la búsqueda de la felicidad. Y ahora, mis queridos apasionados de las series, hemos llegado al final de nuestro viaje por el fascinante mundo de los dramas turcos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido, que hayamos expandido nuestras perspectivas y que, quizás, hayan encontrado nuevas series que agregar a su lista de pendientes. Hoy hemos explorado algunas de las series más cautivadoras, esas que nos muestran el poder del amor, la resiliencia humana y cómo, a veces, lo imposible se vuelve realidad. Hemos visto cómo personajes como Sanem Khan, Kemal Inian, Süreyya y Faruk, Ferhat Yasl, Ali Vefa y tantos otros han luchado con uñas y dientes contra viento y marea para defender sus sentimientos y sus sueños. Hemos llorado con ellos, hemos reído con ellos y hemos aprendido de sus experiencias. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en este vídeo. Espero que estas recomendaciones les sirvan para descubrir nuevas historias que los emocionen, los hagan suspirar, los hagan cuestionar y los mantengan pegados a la pantalla. Y como siempre, me encantaría saber sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias y sus recomendaciones. Así que no duden en dejarlos aquí abajo,
Cuéntenme qué series turcas les han robado el corazón, cuáles los han hecho reflexionar y si hay alguna otra que creen que debería incluir en un próximo vídeo. Y antes de despedirme, los invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado. Lo compartan con sus amigos amantes de los dramas turcos y, por supuesto, se suscriban a mi canal para no perderse ninguna de mis próximas recomendaciones. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo. Les mando un abrazo gigante, lleno de buena vibra y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!